Hola, buenos días. El día de hoy, como tema dentro de lo que son los procesos mentales superiores, nos toca hablar de uno de los procesos más avanzados que se ha dado, que es el lenguaje. Este proceso está manejado dentro de lo que son nuestras vidas, ya que lo hablamos y lo hablamos sin darnos cuenta cuál es el funcionamiento que se tiene en él. No somos conscientes del esfuerzo que hacemos cada ocasión que emitimos una palabra. No nos damos cuenta cómo hablamos, qué parte del cerebro se utiliza para lo que es realizar esos sonidos, así como también el movimiento motor que se maneja con lo que es el movimiento de la boca. Cuando nosotros hablamos de este tipo de conciencia que podemos hacer como profesionista de la salud, debemos de tener ampliamente conocimiento de lo que se hace para emitir el lenguaje. Por lo tanto, aunque nosotros vamos a trabajar con lo que es el lenguaje y vamos a checar lo que son sus actividades, tanto fisiológicas como conductuales y cognitivas que se van desarrollando a partir de este momento. El lenguaje se ha dado como algunas funciones adaptativas por parte de la evolución. Se dice que ha cambiado a través de lo que son los humanos, con la especie del Homo sapiens, o sea, todos nosotros. Precisamente esta conducta, que se le llama lingüística, puede tener un modelo de adquisición por contacto con otros seres humanos. No es de modelo instintivo y ya hay algunas teorías que lo han desarrollado. La estructura del lenguaje es el resultado de capacidades de desarrollo muy comunes como son la comunicación, las emociones y los sonidos articulados que se van trazando totalmente dentro de lo que serían la relación o interacción con los seres humanos. El lenguaje nos permite expresar pensamientos y realizarlos como deseos o afectos dentro de lo que sería esta parte. El lenguaje tiene una gran importancia dentro de lo que sería su desarrollo. Por lo tanto, se dice que el lenguaje tiene diferentes funciones y se puede desarrollar tanto de forma oral como de forma escrita. Por lo tanto, a la hora de manejar cada una de ellas, nosotros tenemos diferentes mecanismos, diferentes funciones que nos lleven precisamente a generar este tipo de acciones. Y una de las áreas importantes que se utiliza para el desarrollo o el estudio del lenguaje es la lingüística. Esta es la área disciplinar que depende precisamente de la neuroanatomía que ustedes ya estudiaron en neurofisiología, precisamente en lo que sería la ubicación de esta parte de los hemisferios que llevan el lenguaje. Ahora nos hacemos una pregunta: ¿qué es el lenguaje? El lenguaje se dice que son diferentes códigos estructurados. Los códigos van a ser dependiendo de los lugares, dependiendo de las acciones, dependiendo de las personas. Siempre vamos a establecer lo que sería un lenguaje con un código. Y este lenguaje va a ser una capacidad precisamente para que el ser humano se desarrolle adecuadamente con otras especies. El lenguaje se puede llevar de dos maneras importantes, tanto de forma individual como de forma social. El ser humano se comporta y habla
o maneja lo que sería un lenguaje de diferente acción, tanto individual como social, y a nosotros como profesionistas nos interesa precisamente checar estas ambas acciones. Este tipo de lenguaje individual y social se utiliza para abstraer, conceptualizar y comunicarse dentro de lo que serían las líneas sociales en las que estamos. Se dice que el lenguaje necesita, para estar estructurado, de dos acciones importantes. Una, que es la lengua, que serían los códigos que se van utilizando, y el habla, que es precisamente los sonidos guturales que vamos a generar, el sonido que se da. Por lo tanto, para poder hablar de ello, nosotros necesitamos saber precisamente en dónde se produce este proceso importante. Este proceso del lenguaje se produce precisamente en el lóbulo frontal del cerebro. Este lóbulo frontal, en el cual se encuentran tres áreas importantes, en el cual se manejan estas áreas que son la corteza prefrontal, el área de Broca y la corteza motora primaria. Estas áreas nos van a dar el punto clave para determinar exactamente cómo está la relación del lenguaje en el ser humano. Les vamos a hablar brevemente para recordar un poquito lo que ustedes vieron en neuro, para checar cómo está este tipo de desarrollo. Primero hablamos de lo que es el lóbulo frontal. Las primeras principales funciones que tiene el lóbulo frontal son precisamente la creación de distintos programas lingüísticos para que así se produzcan lenguajes voluntarios organizados. Cada uno de los lenguajes que nosotros tenemos, lenguaje laboral, lenguaje social, lenguaje familiar, todos ellos están desarrollados precisamente en esta área del lóbulo frontal. También nos va a desarrollar otra de sus funciones, que es la motivación para poder hablar. Esa motivación que nos vamos a tener, y en mi caso pues es mucho, porque hablo hasta por los codos. El lóbulo frontal nos va a manejar tanto aspectos importantes de lo que es el lenguaje oral como el escrito. Este lóbulo, que ya hablábamos de las tres áreas importantes que se toman, ahora vamos a hablar de estas áreas de la siguiente manera. Primero, el área de Broca. El área de Broca es conocida porque está involucrada en la famosa afasia de Broca. Se trata de un área cerebral ubicada justo en el área motora primaria y a partir de esto en la tercera circunvolución frontal de la izquierda. Esto va a corresponder a dos áreas importantes, la 44 y la 45, áreas de Brodmann que nos van a manejar lo que es el habla. Que si en algún momento lleváramos a tener dañadas estas áreas 44 y 45, pues una de dos, o perdemos el habla o tenemos lo que se maneja, en mi caso, que sería una afasia. También tenemos lo que es el área, en esta misma área de Broca, su principal función es organizar y preparar los diferentes programas motores que se llevan a cabo para la expresión del lenguaje, tanto oral como escrito. Y también va a manejar lo que son las secuencias temporales de esos movimientos para poder hablar y articular lo que sería tanto el habla como la escritura. Esas son las funciones del área de Broca. Ahora pasamos con lo que sería la corteza prefrontal. Esta corteza está precisamente destacada para el desarrollo de programas lingüísticos, así como las estrategias cognitivas complejas. Ella nos va a permitir la interacción y la motivación de la lenguaje, tanto de forma oral como escrita, y va a estar implicada en la búsqueda de palabras adecuadas para utilizar lo que serían los mensajes que queremos transmitir. Por eso es importante que nosotros sepamos que algunas de sus funciones son, por ejemplo, la memoria de trabajo, lo que hacemos en el trabajo o lo que queremos decir cuando estamos en interrelación con otros, aquí está trabajado. También nos va a hablar precisamente lo que es el área de recuerdo, en donde vamos a recordar estímulos o acontecimientos recientes que podrían haber pasado en nuestra vida. También es importante lo que sería manejar la tarea de respuestas tardías. Esas respuestas que de repente se nos olvidan y dicen, ya me acordé.
Controlar las conductas del contexto, por ejemplo, en qué contexto estamos precisamente. En ciertos momentos se nos olvida con qué grupos sociales estamos y hablamos cosas que no debiéramos, ¿sí? Las lesiones que se van manejando aquí pues van a provocar algunas patologías que después hablaremos. La última área va a ser lo que es la corteza motora primaria. En esta corteza nos maneja lo que sería, primero que nada, que está situada en la parte anterior de la cisura de Rolando y que nos va a establecer los movimientos bucofonativos que se van a dar. Aquí va a ser una parte muy fisiológica porque van a estar involucrados lo que son los pares craneales, tanto lo que es el séptimo, el noveno y el 10º par craneal, así como también el 11º y el 12º. Todo para manejar lo que serían los modelos de movimientos de escritura. Bueno, ya vimos cómo está o cuáles son las áreas en donde se desarrolla el lenguaje. Ahora vamos a establecer cómo está estructurado el lenguaje. El lenguaje, a simples palabras, nos vamos a decir que está estructurado por dos acciones importantes, que son los fonemas y los morfemas. Los fonemas van a ser precisamente todas esas unidades de sonido básico que se dan, o sea, el repetir cada sílaba importante o cada palabra que se va dando. Y los morfemas van a ser precisamente el uso de las letras que vamos a utilizar. Entonces, bueno, ahí tenemos esa parte y nos vamos a checar también que existen dos tipos de lenguaje simples. Existen muchos más, pero para nuestra forma rápida de entenderlo, existen lo que es el escrito y el hablado, nada más. Después hay muchas variaciones, pero ahorita no las vamos a tocar. Este lenguaje, totalmente todo, tanto escrito como hablado, está manejado por imágenes o símbolos totalmente. Hay representaciones o recuerdos mentales que nos van a generar esas características de saber que existe el lenguaje. Para que se pueda desarrollar el lenguaje, nosotros debemos de checar algunos factores que influyen ampliamente en este desarrollo. El primero es la edad. Muchos autores nos van a empezar a desarrollar o a establecer que para que el niño empiece a desarrollar lo que sería el lenguaje, va a empezar a partir de lo que serían los 4 meses con los sonidos guturales, en el cual hasta llegar al primer año debe tener alrededor de entre 5 y 10 palabras. Posteriormente, de 1 a 2 años debe de tener de lo que serían de 10 a 20 palabras. A los 3 años ya debe tener 100 palabras. Y a partir de lo que son de los 3 a 5 va a tener más de 1000 palabras. Entonces, eso va a ir por edad. Totalmente. También debemos de checar que uno de los factores que influyen van a ser los factores psicológicos, la confianza que vamos dándole al niño, la preparación, la autoestima, las situaciones que se van dando familiares y demás. Otros factores van a ser los factores ambientales. Cómo está la situación que se le va desarrollando al niño en el contexto social que se va dando, por ejemplo, las escuelas, todo lo que vamos a generar. Y los factores familiares, que es uno de los que también influye. En estos factores familiares influye lo que es el tipo de familia que tenemos y la cultura que tenemos también, totalmente. El tipo de familia puede ser una familia muy rígida, puede ser una familia muy sobreprotegida y el lenguaje, pues ya ven, se maneja más tiploso, más fuera de lo normal. Y también como la cultura, manejamos lo que serían lenguajes a veces no adecuados, como los típicos barbarismos o regionalismo que genera la gente, como serían los aigas y los fuistes, que se da por cultura y a veces viene de familia. Para esto vamos a tener varias teorías que nos expliquen lo que sería el lenguaje. Estas teorías, como lo hemos venido hablando
y trabajando con todos los otros procesos, vamos a tener teorías. Primero, las teorías del innatismo, o sea, innatamente cómo se da el lenguaje. También nos van a hablar lo que es las teorías del conductismo, las teorías del determinismo y sobre todo las últimas que hemos estado checando, que serían las teorías cognitivas. Todo lo que habla Piaget, Vygotsky y Brunner sobre lo que es el lenguaje y su adquisición. Es importante que chequemos ampliamente esto. Por lo tanto, va a ser una de las tareas que van a desarrollar en su investigación. Yo nada más les voy a hablar un poquito de lo que sería la teoría de Vygotsky, en el cual es de las teorías más aceptadas para hablar de lo que es la adquisición del lenguaje, y nos va a decir que el lenguaje es una teoría donde va a estar, se llama simultánea porque maneja a la vez lo que es el proceso del pensamiento y el lenguaje en conjunto. Esto se va a dar a través de lo que sería el desarrollo intelectual con los demás, que sería por forma de culturas y medios que se van utilizando. Por eso es importante que nosotros chequemos, aunque todas las otras teorías ahorita también son válidas, así es que es importante investigarlas y las vamos a estar manejando. Pero dentro de lo que es este tema, el día de hoy me interesa manejar lo que son los trastornos del lenguaje. Cuando nosotros digamos, ok, ya sabemos lo que es el lenguaje, cómo está formulado y demás, una de las partes que vamos a trabajar ampliamente y que nos van a requerir como profesionistas es los diferentes tipos de trastornos del lenguaje que se van a presentar. Estos trastornos van a ser los siguientes. Dice, los trastornos del lenguaje son todas aquellas dificultades o ausencias de comprensión expresiva o repetitiva del lenguaje en la cual van a tener problemas, ya sea por la adaptación del sujeto, por el ambiente o por un malestar fisiológico significativo. Por eso se tiene que checar ampliamente al sujeto. Estos problemas pueden surgir durante un periodo en el que se quiere y potencializar esa acción o la pérdida de habilidades adquiridas por algún accidente, así como a mí me ocurrió. Ya se los he comentado, que a mí me dio un derrame y por lo tanto de repente tengo esa fallita. En base a lo dicho podemos ver que son múltiples los problemas que se van a manejar y que vamos a estar checando como trastornos. Dentro de esos trastornos vamos a tener los siguientes a continuación. Algunos de los siguientes, y pueden ser todavía más, como son los trastornos del lenguaje oral. También están las disartrías, las afasias, las disfemias, las disfonías, las disgrafias, las agrafias y las alexias y los trastornos del lenguaje mímico. Vamos a pasar un poquito a hablar de ellas. Espero no aburrirlos y de todas maneras es parte del tema. Tenemos lo que es el primer trastorno del lenguaje. Se caracteriza porque tenemos un problema en la comprensión o expresión del lenguaje por las capacidades intelectuales típicas en sujetos de su misma edad. Por ejemplo, aquí se tiene que diferenciar entre lo que es el retraso mental o un retraso intelectual con la gente que tiene un problema de lenguaje. Puede tener la capacidad cognitiva adecuada, pero no el lenguaje adecuado. Ese sería un trastorno del lenguaje. Después tenemos las dislalias, que son trastornos fonológicos donde se maneja una producción o una articulación inadecuada de lo que es este funcionamiento. También tenemos lo que son las disartrías, totalmente, que dice aquella dificultad articulación del lenguaje que va a ser a diferencia del anterior, es una alteración cerebral. ¿Sí? Totalmente una dislalia orgánica. Tenemos las disglosias, que son nuevamente como si fueran dislalias orgánicas, muchos daños cerebrales que pueden darse, ¿sí? Pero aquí va a ser en el sonido y puede manejarlo que no se da adecuadamente el sonido, y por ejemplo las personas que tienen labio leporino a la hora de manejar hacen como un chiflidito y eso va a generar un problema en lo que es el lenguaje. Otro de los trastornos que puede manejar son las disfemias o trastorno de fluidez, también conocido como tartamudez. Este es muy
común encontrarlo con gente que no socializa mucho o que tiene miedo a lo que sería la socialización. Por lo tanto, tenemos que checar que sea precisamente un trastorno del lenguaje y no un trastorno de ansiedad. Un trastorno más es el trastorno de comunicación social, que es diferente a lo que estábamos hablando anteriormente y que se debe diferenciar del autismo y el Asperger. ¿Por qué? Porque no va a haber, el sujeto no va a tener un problema o va a tener un problema para poderse comunicar en lo que es el lenguaje adecuado de forma social. O sea, no va a saber qué palabras utilizar. Otro problema o trastorno que se da son las afasias y las disfasias. Estas vamos a tener lo que serían que las afasias son todas aquellas alteraciones en las que se produce la pérdida o la dificultad para producir, comprender o repetir el lenguaje debido a la existencia de una lesión cerebral. Sí, como lo han visto, hay muchos que tienen lesiones cerebrales, por eso vimos lo que sería el lóbulo frontal. Así como también las disfasias, estos problemas es una habilidad que no consolida a menudo, que puede desarrollarse por completo debido a las lesiones cerebrales, que también se están manejando. Un problema más son las dislexias y las alexias. Estas dislexias, por ejemplo, las dislexias es la dificultad para la lectoescritura en el sujeto, tienen problemas para comprender lo que leen y realizar lo que sería una mezcla adecuada de esas letras que van encontrando. Por ejemplo, pueden sustituir palabras la D por la B, pueden omitirlas o pueden hacer trasladaciones con esas mismas. Y aquí mismo encontramos lo que serían las alexias, que sería una incapacidad para leer debido a una lesión cerebral. Un problema más van a ser lo que es la hiperlexia, en la cual se va a caracterizar por personas que leen súper rápido, personas que van a tener una lectura muy rápida pero poca comprensión. Continuando con los trastornos, manejamos las disgrafias y las agrafias, que este es el lenguaje escrito. Dice, son disgrafias, dificultad para producir lenguaje escrito, existiendo problemas en la hora de codificar y generar letras, palabras o frases, en la cual el problema es la capacidad de organización de los escritos totalmente, porque van a tener dificultad para copiar, dificultad para manejar problemas motores a nivel del lápiz o problemas que se van a trasladar los pensamientos de forma diferente en lo que sería el lenguaje escrito. Deletrar por escrito, usar diferentes tipografías y demás. Y las agrafias es la incapacidad para establecer habilidades derivadas de una lesión cerebral en el adulto. Ya casi terminamos y damos lo que serían las disortografías, que son también una problemática en el lenguaje escrito, en el cual a la hora de escribir correctamente el contenido manejamos precisamente problemas que serían una escritura que afecta el gráfico o el trazo que se realice. Uno más, tenemos las glosolalias, totalmente, que es un lenguaje inventado. El sujeto va a manejar lo que sería un lenguaje no existente o un nuevo lenguaje. ¿Sí? Y esa palabrita dominguera, ¿de dónde la sacamos?